Hoy es día martes 2 de marzo del año 2021 y estamos aquí para impartir la clase de Física 321 para estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Eh, Estábamos ayer viendo problemas de la ley de Faraday, ¿verdad? Y vamos a continuar con eso. Pero antes de eso estábamos viendo nosotros qué pasaba cuando teníamos una barra metálica que se movía en presencia de un campo magnético uniforme con velocidad constante v hacia la, digamos en este caso hacia la derecha, ¿verdad? Habíamos visto que la fuerza magnética debido al movimiento de la barra era I de L cruz B, L cruz B, y que en ese caso apuntaba hacia la izquierda. Es decir, aquí inmediatamente nosotros asociamos la idea de que para que esa velocidad sea constante tiene que haber una fuerza aplicada contraria a la fuerza magnética, que sería entonces de la misma magnitud, en la misma dirección, pero de sentido contrario. Entonces, al haber aquí, digamos, al establecerse acá nosotros conocemos esa fuerza magnética, ya vimos cómo se calculaba antes, ¿verdad? Y calculamos antes también en el caso de la barra metálica, cuánto era la FEM inducida, que era la diferencia de potencial, que era PL por la velocidad. Entonces, como en el equilibrio, digamos, ya eso lo sacamos del equilibrio entre la fuerza gravitacional y la fuerza magnética sobre la barra. Bien, entonces, si esa FEM que se dejaba en un sistema que no estuviera cerrado, entonces la corriente inducida iba a ser cero. Pero si yo conectaba la barra a un sistema de conducción, o sea, a un metal acá, entonces con una resistencia R, entonces iba a haber una corriente inducida. Por la ley de Lenz, esa corriente tenía que ser en este sentido, porque la barra, al moverse hacia la derecha, generaba más flujo hacia, hacia adentro de la página, hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? O sea, más cruces hacia adentro. Por lo tanto, la corriente tenía que ser de tal forma que generara flujo hacia afuera. Entonces, si colocaban una corriente hacia arriba, colocaban ustedes su dedo pulgar, van a ver que al enrollar los dedos generaba en esta región de acá flujo hacia afuera. O sea que la corriente inducida es en esta dirección. O sea, la corriente inducida es en esta dirección. Acuérdense que cuando hablo de corriente, yo hablo ya de carga de Benjamín, o sea, de corriente convencional, de protones. Entonces, nosotros tenemos que la FEM inducida es el campo por la velocidad, por la longitud de la barra. ¿Ok? Entonces ya tenemos la corriente, la resistencia y la FEM inducida. El flujo, entonces, el flujo va a ser, digamos, como la barra se va moviendo, el área va a ir cambiando, porque a medida que yo me desplazo hacia la derecha, el área va siendo cada vez más grande. El campo no cambia, lo que cambia es el área. Entonces el flujo va a ser entonces el producto de BL por X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque flujo es campo por área y área es la longitud L de la barra, que sería el alto del rectángulo, por X. X es una cantidad variable, pero bueno, ¿por qué? Eso hace que el área sea variable. Entonces, si yo tomo la derivada del flujo respecto al tiempo con signo menos, entonces escribo en vez del flujo acá BL por X. Pero B es el campo magnético, es uniforme, no cambia con el tiempo. La longitud de L es la longitud de la barra, es constante, no cambia con el tiempo. Lo único que cambia con el tiempo es X. Entonces tenemos aquí de X en dt, pero de X en dt es la velocidad. O sea que la FEM inducida va a ser BL por la velocidad. Esa va a ser la FEM inducida entonces, BL por la velocidad. ¿Verdad? BL por la velocidad va a ser entonces la FEM inducida. Bien, entonces ahí tenemos nosotros que si la resistencia del circuito es R, entonces la corriente va a ser, la corriente inducida va a ser la FEM entre la resistencia, o sea, BL por la velocidad dividido entre la resistencia eléctrica R. ¿Ok? Y la potencia aplicada al circuito, pues va a ser fuerza por velocidad, o sea, fuerza que es BIL por la velocidad. Pero nosotros sabemos que
la corriente es B grande L por B pequeña entre R. Entonces va a dar como resultado B cuadrado L cuadrado B chiquita al cuadrado, o sea, B de velocidad entre la resistencia. Si yo tengo acá entonces B cuadrado L cuadrado B cuadrado, sabemos que eso es la FEM inducida al cuadrado, o sea que la potencia también la puedo poner como la FEM inducida al cuadrado entre R, cosa que está de acuerdo con la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, la potencia de entrada es igual a la rapidez con que se entrega energía al resistor. Esta es la potencia de entrada, F por B. Y la potencia de salida es el calor que se genera en la resistencia. Otro ejemplo dice acá, muy relacionado con esto. La barra conductora ilustrada en la figura se mueve sobre dos rieles paralelos sin fricción en presencia de un campo magnético uniforme dirigido hacia la página. La barra tiene masa M y su longitud es L. A la barra se le da una velocidad inicial BI hacia la derecha y se libera en T igual a 0. O sea, este es un problema diferente, porque en este problema, con respecto al anterior, no se está poniendo la velocidad constante, sino que más bien nos están sugiriendo que la velocidad va a variar. Entonces no hay ningún agente externo acá que haga que la velocidad sea constante. Entonces lo que va a ocurrir es que la única fuerza que va a existir va a ser la fuerza magnética. Entonces lo que va a ocurrir en este caso es que va a arrancar con velocidad inicial, pero como hay una fuerza magnética opuesta, va a generar una aceleración opuesta a la velocidad. O sea que va a comenzar con una velocidad inicial, se va a detener y después va a tender a regresar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando la velocidad se hace cero, como la aceleración es siempre hacia la izquierda, va a tender a regresar. Algo similar al movimiento de tiro vertical del cuerpo que sube, llega a su altura máxima y luego comienza a bajar ante una aceleración que siempre es hacia abajo. O sea que en la subida la aceleración de la gravedad lo frena y en la bajada lo acelera, como en el sentido estricto de la palabra. Pues igual acá, la fuerza magnética aquí a la ida frena a la barra, pero al regreso, después de que llega al reposo, lo acelera en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, que les quede claro eso de que en este caso no es una velocidad constante como en el anterior, que nos dicen que la velocidad es constante. Entonces, eso lo que nos hacía pensar es, bueno, para que la velocidad sea constante, tenía que haber una fuerza aplicada contraria a la fuerza magnética para que no cambiara la velocidad. Muy bien. Entonces, la fuerza, nosotros sabemos de la segunda ley de Newton que es masa por aceleración. O sea, es masa por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Eso es masa por aceleración. Pero la fuerza es, en este caso, menos ILB. ¿Por qué? Porque como es contraria a la aceleración, es opuesta, entonces se le pone el signo menos acá del otro lado. O sea que M de B en dt es menos la corriente que es, ¿verdad? Sustituimos la corriente acá, a sustituir la corriente inducida, lo que nos va a quedar es que la fuerza es B cuadrado, masa por aceleración, o sea, la fuerza es B cuadrado, L cuadrado por velocidad entre la resistencia. Recuérdense que habíamos encontrado nosotros que la corriente inducida era, ¿verdad? Pues si la FEM era BL por B, la corriente era BL por B entre la resistencia. Entonces, aquí pusimos, ¿verdad? BL por B entre la resistencia y quedaría entonces aquí B cuadrado L cuadrado por B entre R. Entonces, si despejo acá la velocidad, tengo la ecuación diferencial de velocidad entre velocidad igual a menos BL cuadrado entre MR por T. Si yo vengo e integro desde B0 hasta B, voy a tener que el integral de B0 hasta B de dB entre B va a ser menos B cuadrado L cuadrado entre MR por el integral de 0 hasta T de d de T. O sea, va a ser entonces
logaritmo natural de B entre B0 igual a menos B cuadrado L cuadrado entre MR por T. Si nosotros sacamos la función, la función exponencial de los dos lados, entonces lo que vamos a tener es que B va a ser igual a B0 por E a la menos B cuadrado L cuadrado entre MR por T. ¿Ok? Entonces ahí vemos que la velocidad va disminuyendo muy lentamente hasta que va a ser prácticamente cero en infinito, ¿verdad? De ahí cuando llegara a infinito retorna después de un tiempo muy largo, ¿verdad? Porque es un límite, ¿verdad? Realmente ahí el tiempo de retorno es muy largo, porque es una exponencial la solución. Entonces, esa sería la solución, lo que está ahí marcado en rojo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita ahí? ¿Hasta ahí? Muy bien, vamos entonces a definir un tiempo característico. Siempre cuando aparecen acá exponenciales, las cantidades que multiplican a la variable son cantidades características. Fíjese que el argumento del exponencial debe ser adimensional, como que si fueran números reales o radianes. Entonces, la cantidad que queda multiplicando aquí el tiempo debe ser un inverso del tiempo, para que tiempo entre tiempo dé adimensional. Entonces, vamos a definir el tiempo relativo, el tiempo característico tau, mejor dicho, como mr entre b cuadrado por l cuadrado. Y entonces la velocidad la podemos escribir como b igual a b sub 0 por e a la menos t entre tau. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, qué porcentaje ha disminuido la velocidad después de que el tiempo ha transcurrido 5, 10, 20 veces, 20, 30, 40 tiempos característicos, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay movimiento de rotación. Miren, una cosa un poco diferente. Dice acá, una barra conductora de longitud L da vueltas con una rapidez angular constante W en torno a un pivote en un extremo. Un campo magnético uniforme B se dirige perpendicular al plano de rotación como se muestra en la figura. Encuentre la FEM del movimiento inducida entre los extremos de la barra. Esta es la barra. Esta la tenemos acá. La barra tiene una longitud de L y el pivote es acá. Y entonces la barra va a rotar como un sólido. Acuérdense ustedes que cuando tienen la rotación de un sólido, la velocidad angular W es la misma para todo el sólido. Pero la velocidad de traslación, o sea, lo que llamamos nosotros la velocidad tangencial, varía con el radio, o sea, con la distancia al eje. Los puntos que están más lejanos del eje tienen una velocidad de traslación, o sea, una velocidad tangencial mayor que los que están más cerca al eje. Eso lo experimenta uno en una rueda de caballitos. Si ustedes se van más a la periferia de la rueda de caballitos, del carrusel, experimentan una velocidad tangencial mayor que a que si se acercaran al eje, donde prácticamente casi la velocidad de traslación es nula. Pero la velocidad de rotación de todo el carrusel es la misma para todos los puntos del carrusel. Es W que es la misma, pero la velocidad no. O sea que esta barra va a estar en movimiento con una velocidad V, pero la velocidad V es variable para cada segmento de la barra. Por eso es que ustedes tienen que segmentar la barra para calcular la FEM, porque la velocidad de cada segmento es diferente. ¿Ok? Entonces va rotando en este sentido. Bien, entonces vamos a agarrar la longitud de la barra es L. Pero aquí no pueden decir ustedes que
la velocidad, que la FEM es el campo por la velocidad, o sea, no pueden decir que es, no pueden decir que la velocidad, perdón, que la FEM es el campo. Bueno, ustedes no pueden decir que la FEM es el campo por la longitud, por la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad no es la misma en toda la barra. Pues esto no es correcto, esto no. Pero sí pueden decir ustedes que un pedacito de DR de la barra tiene una FEM de FEM, un diferencial, que sería entonces B por la velocidad, y en vez de poner L ponen DDX. Esto sí es correcto. ¿Ok? ¿Y entienden por qué? Porque la velocidad no es la misma en toda la barra. Entonces lo que vamos a hacer es escribir ese elemento diferencial para la FEM y después integrar. Entonces ahí escribimos el elemento diferencial, solo que aquí le pusimos DDR, ¿verdad? Para ser más congruentes con la figura. Si quieren, corrijamos acá y pongamos DDR acá. Entonces DDR. Velocidad. Y acá DDR. Entonces, tomamos acá ese elemento diferencial e integramos. El campo es uniforme, sale para afuera. ¿Y la velocidad tangencial qué es? La velocidad tangencial es, aquí está escrita abajo, miren. La velocidad tangencial, nosotros sabemos que es la velocidad angular por el radio. Es la velocidad angular, que es la misma para todo el sólido. Sale la velocidad para afuera y queda aquí la integral de 0 a L de R de dr. Y entonces, BWR cuadrado de 0 a L da BL cuadrado sobre 2 a la hora de integrar, y entonces esa sería la FEM inducida en la barra. ¿Ok? Una situación, entonces, un poco diferente, ¿verdad? Como pueden ver. ¿Alguna pregunta? Bien. Voy a continuar entonces. Entonces, lo que ocurre es que al producirse una FEM inducida, entonces también se produce un campo eléctrico en un conductor. Esa FEM inducida se debe al flujo cambiante. Entonces va a haber un campo magnético también debido, o sea, debido a ese flujo cambiante, porque si hay una FEM inducida, va a haber un campo magnético también. En este caso, el campo magnético es tangente al espira, porque el campo eléctrico, perdón, es tangente al espira porque hace de que la corriente circule. Entonces, vamos a ver esa relación. Nosotros tenemos acá una espira conductora de radio R en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espira. Vamos a cambiar B con el transcurso del tiempo. Al calcular B con el transcurso del tiempo, se genera aquí un cambio de flujo en esta área de acá, en medio de la espira, y por lo tanto se va a inducir una corriente, se va a inducir una FEM, y se va a inducir una corriente y por lo tanto un campo eléctrico tangente. Entonces nosotros tenemos que, bueno, la FEM inducida es menos d phi en dt, y eso implica la existencia de un campo. Entonces nosotros tenemos que, si nosotros calculamos el trabajo invertido para mover la carga en todo el círculo, ¿qué es trabajo? Voy a poner acá, ¿verdad? Trabajo, trabajo es
trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces la fuerza es la carga en movimiento, pues por el campo. Y la distancia es 2pi por r. Entonces este sería el trabajo que se invierte al mover la carga en un círculo. Y eso tiene que ser entonces igual a la carga por la inducida, porque acuérdense ustedes que el trabajo es carga por diferencia de potencial, ¿verdad? Aquí es carga por diferencia de potencial. Entonces solo igualo las dos expresiones para el trabajo. Bien, entonces, si de aquí despejamos el campo eléctrico, de la carga se cancela y lo que queda es que el campo eléctrico es la FEM inducida dividido entre 2pi por r. ¿Pero qué es la FEM inducida? Bueno, la FEM inducida es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Entonces, ¿qué va a ser el campo eléctrico? Menos 1 sobre 2pi r por la derivada con respecto al tiempo de pi r cuadrado por b en dt. El pi se cancela, el r sale del integral y se sale de la derivada y se cancela porque r es constante. R pues es la longitud de el radio de la espira. Y lo que está variando con el tiempo es el campo magnético. Entonces ese sería el campo magnético, el campo eléctrico en la, en el anillo, ¿verdad? ¿Ok? Ese sería el campo eléctrico en el anillo. Por otro lado, de la ley de Faraday, nosotros sabemos que la FEM inducida es, es una diferencia de potencial. O sea que va a ser un integral de E punto de ds, ¿verdad? Eso sabemos nosotros que es correcto, ¿verdad? Porque es una diferencia potencial. Entonces nosotros sabemos que la diferencia potencial es la integral de E punto ds y como es sobre una trayectoria cerrada, tenemos que la integral de E punto ds va a ser menos d phi en dt. Y esa es eso se llama la forma integral de la ley de Faraday. El campo eléctrico E es un campo no conservativo, a diferencia del caso estático, ¿verdad? Porque aquí, pues, esta integral de E punto ds da una función del tiempo, ¿verdad? O sea, da una situación variable, ¿verdad? Y esta integral sí va a depender, digamos, del camino, no va a ser como en el caso eléctrico, que esta integral era independiente, que esta integral perdón, este integral era, en el caso estático, era cero, porque el campo era conservativo. Ahora no es cero esa integral. En el caso electrostático, esta integral era cero. Ahora esta integral no es cero. Por lo que concluimos de que el campo ahora no es conservativo. Ese campo eléctrico que nosotros generamos por la variación del campo magnético no es conservativo, a diferencia del caso estático. Bueno, creo que
antes de cerrar, me da tiempo de, a ver si me da tiempo de revisar este ejemplo. Dice, un solenoide de radio R tiene n vueltas de alambre por cada unidad de longitud y porta una corriente variable con el tiempo que varía sinusoidalmente como igual a I máxima coseno WT, donde I máxima es la corriente, es la máxima corriente y W es la frecuencia angular de la fuente de corriente alterna. Ver figura. O sea, esto está conectado aquí a un generador de corriente que hace una corriente de este tipo y esa corriente pasa por aquí por el solenoide, ¿verdad? Determinar la magnitud del campo eléctrico inducido en el exterior del solenoide a una distancia R mayor que R grande desde su eje, desde su eje central largo. Dice. Bueno, entonces nosotros ya vimos, ¿verdad?, de que el integral de E punto DDS era menos D de phi en D de T. El flujo magnético es B por pi R cuadrado. El flujo magnético aquí por el solenoide. Entonces, B por pi R cuadrado, donde el campo magnético ya sabemos que es N mu sub 0 I, porque es un solenoide. Este es el campo magnético de un solenoide. Y entonces, si nosotros sustituimos acá el B por esta expresión, entonces aquí va a quedar D del flujo magnético con respecto al tiempo igual a menos pi R cuadrado por la derivada del campo respecto al tiempo. O sea, menos pi R cuadrado por la derivada con respecto al tiempo de mu sub 0 N por I máxima, coseno WT. Entonces, el mu sub 0 es constante, el N constante, el I máxima es constante. Todo va a salir afuera de la derivada. Solamente va a quedar el coseno WT acá, que cuando lo derivo, nosotros sabemos que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces sale un W de la derivada interna que queda aquí afuera y queda el seno de WT acá. Y entonces lo que tendríamos es que la integral de E punto DDS igual a pi R cuadrado mu sub 0 N y máxima W seno de T. Y entonces voy a integrar sobre un contorno E que envuelve al solenoide. O sea, y que está a una distancia R. Entonces el campo no depende de R, es el mismo a cualquier R. Miren, el campo solamente depende del tiempo. Entonces yo lo saco para afuera y la integral de DDS es 2pi por R. Y entonces acá lo que tengo que hacer es pasar a dividir el 2pi por R y obtener entonces esta expresión que está acá. Ya he juntado todos estos términos, ¿verdad? El pi se cancela y queda 2R aquí abajo y queda el 0. Eso es para R mayor que R grande, o sea, es para puntos que están aquí afuera del solenoide. Me esperan un segundito, voy a tomar la asistencia y me voy a volver a conectar en un minuto para que discutamos unos minutitos más. Bueno, jóvenes, voy a entonces a desconectarme y en un momentito me vuelvo a conectar.